Amigas, amigos, gracias por acompañarme y por darle play. En este video le tengo 3 recomendaciones, 3 películas para ver este fin de semana, 2 en Prime Video, una de Netflix y espero que las pueda disfrutar. Muchas gracias por sus likes, gracias por compartir este video en sus redes sociales y le invito amablemente, como siempre, a que se suscriba a este canal de YouTube que es Taylor Jesús y también le invito a activar las notificaciones. Asimismo, agradezco a las personas que nos apoyaron con sus donativos económicos esta semana. Muchísimas gracias. De todo corazón, si usted gusta hacerlo, está viendo aquí las formas, tanto la cuenta de PayPal, la clave interbancaria de BBVA y también lo puede hacer a través del reproductor, del reproductor de YouTube. De antemano, le agradezco mucho. Pues muy bien, vamos con la primera recomendación. Le voy a mencionar primero las 2 de Prime Video y dejamos a lo último la de Netflix. La primera película de Prime Video se titula Noviembre, París atacado. El título original, tanto en francés como la adaptación al inglés, es solamente Noviembre. En México, al menos en el Prime Video donde yo estoy en México, le agregan este complemento en el título que dice París atacado. Es una película del 2022, sin embargo, se refiere a hechos que sucedieron en el 2015 en la capital de Francia, en París, en la ciudad de París y también en algunos suburbios ahí cerca de París. La película nos advierte al inicio con un texto que la historia que estamos por ver es ficción, pero que sí está inspirada en los sucesos reales acontecidos en el 2015 en la capital, en noviembre del 2015. Por eso el título Noviembre. Específicamente sucedieron el 13 de noviembre del 2015. También nos dice en este texto inicial que la película no pretende ser una aportación ni legal ni policial de ningún tipo, ni mucho menos, ¿sabe? En noviembre apenas habían pasado pocos meses, 11 meses, poco menos de 11 meses, que había sucedido el ataque terrorista a la revista de Charlie Hebdo. Así que estamos dentro del mismo año, del 2015, con varios ataques que sufre Francia en su territorio, digamos, continental. Estos ataques usted lo recordará porque fueron cerca de 140 personas, creo que el conteo llega a 137 personas asesinadas, muertas en estos ataques en diferentes puntos. La mayoría de las personas fallecidas y las personas heridas fueron en un lugar conocido como el Bataclan. Es una tragedia por donde se le quiera ver, ¿sabe? Eh, Todo tipo de ataque a población civil, todo tipo de ataque, lo repito despacio, a población civil es deleznable, es vergonzoso, es algo horrible. Quien quiera que lo lleve a cabo de la forma que se quiera justificar, no hay ninguna justificación para eso. ¿Qué va a ver usted en la película? Bueno, va a ver sí un poquito el antecedente de esos momentos, pero no escenas fuertes ni crudas, sino los días posteriores de la movilización de las diferentes agencias policíacas de investigación antiterroristas para dar con los responsables. Vamos a ver lo que sucede el 13, 14, 15 de noviembre, creo que son 3, 4 días posteriores a estos ataques, y cómo estas agencias policíacas de investigación, las agencias antiterrorismo, están tratando de dar con los responsables y están haciendo las pesquisas que tendrían que hacer en diferentes lugares con mucho cuidado de que no se les escaparan. Y bueno, digamos, yo creo que la primer mitad de la película va un poco pausada, sí se siente un poco más al interior de la tensión que había dentro de estas agencias. Usted va a ver a los responsables, detectives, mucha gente que está tratando de hacer las investigaciones de inteligencia. Y creo que ya en la segunda mitad, sobre todo en el último tercio, la película se empieza a poner muy tensa, ya en lo policíaco, ya digamos, en el thriller que el suspenso implica de cómo se va desarrollando esta historia. Le digo que tratando de investigar un poco más, que siempre trato de documentarme y ponerle un poco más de contexto a este respecto de este tema, ¿verdad? Este evento terrorista, que finalmente se consideró una masacre en suelo francés, era el segundo ataque
de más muertos, la segunda masacre de más muertos, después de la ocurrida en 1961. Es decir, en 1961 fueron todavía más muertos en una masacre que se llevó en el territorio francés, específicamente en la capital de Francia. Me llamó mucho la atención este dato y fui a investigar de qué se había tratado esta masacre de 1961. Y esa masacre de 1961 consistió en el asesinato por parte de la policía francesa, específicamente de París, hacia personas de origen argelino. Y este evento se suscitó en el entorno de la independencia que estaba buscando Argelia, o esta guerra de independencia de Argelia que estaba buscando entre los 50 y principios de los 60. Es triste enterarse que la masacre más grande en territorio francés fue por parte de la misma policía francesa hacia personas de origen argelino. Yo no voy a justificar absolutamente nada del por qué se dan estos ataques como el que sucedió en Bataclan en el 2015 y otros más que han sucedido. Ni se puede justificar el de Charlie Hebdo, ni mucho menos. Pero hay que conocer la historia para entender muchas cosas, no justificarlas, le repito, no se justifica nada desde mi punto de vista, pero sí entender muchas cosas. Pues estaba leyendo un análisis de una persona que se dedica a hacer análisis políticos y sociales, y este análisis que hacía esta persona que estaba leyendo político decía, ¿por qué Francia es uno de los países europeos que ha sido más atacada por eventos terroristas? Y decía, bueno, recordemos que Francia fue uno de los grandes, junto con Inglaterra, de los grandes colonizadores, y tuvo colonias que por mucho tiempo estuvieron oprimidas. Imagínense, fue apenas hasta los 60, a mediados de los 60 o principios de los 60, cuando Argelia logró su independencia. Pero muchos países en África fueron colonizados y sometidos finalmente, porque esa es la palabra correcta para la colonia, ¿verdad? El sometimiento, el abuso, en muchos aspectos, pues muchos países como Túnez, Argelia, Marruecos, Senegal y otros tantos más. Hay que recordar la historia, hay que entender la historia para entender los contextos. Por demás, le repito y le volveré a repetir, y no me canso de repetirlo para que no se vaya a malinterpretar esto, los eventos sucedidos en Francia en el 2015, como los de Charlie Hebdo y los del Bataclan y otros lugares, son reprobables por donde quiera que se les pueda ver. Esta es la primera recomendación que le presento para ver en la plataforma Prime Video. El título, se lo repito, Noviembre, París atacado. Vamos con la segunda recomendación también de Prime Video. Muy bien, vamos con la segunda recomendación. El título de la película es Maten al mensajero o Matar al mensajero. Título original en inglés, el mismo, Kill the Messenger. Es una película que me parece muy, muy buena. Si le puedo confesar algo, de las tres que le voy a recomendar hoy, esa es la película que más me gusta. Es de esas películas que yo tenía en una lista, porque la recomendé hace mucho, cuando se estrenó. Es una película del 2014. Y la tenía en la lista, por ahí anotada, en una lista que yo reviso constantemente para ver si ya la suben en una plataforma, porque no la habían subido en una plataforma. Me llevo la sorpresa que la acaba de subir estos días Prime Video, y me parece una muy buena opción para ver. También es una película que está inspirada en hechos que acontecieron por allá de mediados de los 90 en los Estados Unidos, en un área de California. Y me parece un peliculón que es digno de entender, analizar también, ver los contextos políticos, económicos, sociales, hechos que están asociados a eventos que suceden a mediados de los 80. O sea, la película está ambientada en los 90, a mitad de los 90, 1996, pero también está, digamos, encadenada a hechos sucedidos una década atrás, ¿sí? A mediados de los 80. Y entonces, aunque la película lo menciona, pues me voy a permitir presentarle el contexto para que usted pueda entenderla más si es que no conoce estos hechos, y así también la disfrutemos. Cuando yo le digo disfrutar una película como estas, pues es entender y meterse en el tema, ¿sabe?
Usted posiblemente recuerde, y también se lo he comentado en otras ocasiones hablando de este tema en varias películas, aquella famosa epidemia del crack, que se conoció así en la década de los 80 en los Estados Unidos. En grandes ciudades que se hizo esto, y una de ellas fue precisamente la ciudad de Los Ángeles, California. Esta epidemia del crack pues fue finalmente producto de una espantosa estrategia que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos a través de una de sus agencias, la CIA, que no tiene permiso de operar en territorio nacional de los Estados Unidos, ellos son para operar en el extranjero, donde vendiendo droga, consiguiendo la droga y vendiendo droga en su propio territorio a sus propios ciudadanos, lograban obtener recursos monetarios para apoyar a los contrainsurgentes en Nicaragua. Lo que sucedió una década antes, en los 80, fue el caso que se conoció como Irán-Contra, donde ellos empiezan vendiendo armas a Irán. Imagínense, o sea, lo que hoy se convierte en uno de los peores enemigos de los Estados Unidos, pues en aquel entonces le vendían armas a Irán, el gobierno de los Estados Unidos le vendía armas a Irán para obtener recursos para apoyar a los contrainsurgentes, a la contrainsurgencia en Nicaragua. Por eso se llama Irán-Contras. El caso aquel donde ese general, no me acuerdo si era general, si me equivoco en el rango, discúlpeme, Oliver North tuvo que declarar, hubo un escandalazo, fue la época del presidente Reagan, y bueno, todo un escándalo. Pero una década después se entera la nación y se entera el mundo que no solamente había sido la venta de armas a Irán, sino el conseguir droga en Sudamérica, entre ellos los países de Colombia, entre todos los países era Colombia, para traerla a los Estados Unidos en aviones protegidos por la agencia de inteligencia y meterla a territorio y venderla. Sobre todo la población más afectada fue la población negra en diferentes ciudades, les repito, Nueva York, Chicago y por supuesto en este caso hablaremos de Los Ángeles. Ese es el contexto que le puedo decir. Creo que es importante entenderlo. Eh, Hay varias películas en este tema. Por ahí una película con Tom Cruise que se llama Barry Seal, que no me gusta mucho por el tono medio jocoso incluso que se le da a la película, pero precisamente Barry Seal era un piloto americano contratado por la CIA, pagado por la CIA, que se vuelve en algún momento millonario gracias a la CIA por precisamente traer droga de los de países sudamericanos a los Estados Unidos con la protección de esta agencia. Ahora, ¿de qué va Maten al mensajero? Bueno, pues es la investigación de un hombre periodista que se llama Gary Webb. Él trabajaba para un pequeño periódico en esta parte norte, cercano a la bahía en San José, California, que descubre, pues como decimos en México, de puro churro, es decir, pues de manera fortuita lo descubre, le llega a él un documento que era un documento clasificado. Y él empieza a hacer la investigación y empieza a seguir el hilo y hace todas las investigaciones que tenía que hacer para dar a conocer esta tremenda historia que pone en jaque nuevamente una década después. Le digo ya, esto es en los 90, 1996, pone en jaque nuevamente al gobierno de los Estados Unidos. La cosa aquí está en que ya se trata de una investigación periodística. Y esta frase de no mates al mensajero, que se usa desde la antigüedad, ¿verdad? Creo que desde la época de los romanos, la hace de una manera diferente, referencia a Shakespeare en una de sus obras, y bueno, se dice, ¿por qué se mata al mensajero? Porque ningún mensajero que traiga malas noticias es buen visto, pero no lo mates, el mensajero no tiene la culpa, él nada más trae el mensaje, ¿no? Y esto se refiere precisamente al trabajo periodístico que hace este hombre, Gary Webb. Porque, por supuesto, esta investigación no le cae nada bien a muchas personas en el gobierno de los Estados Unidos. Ahí está también de por medio la corrupción en el gobierno, el querer callar, ¿verdad?
este tipo de situaciones. Y también un ejercicio bueno de analizar dentro de la película, un ejercicio periodístico me refiero, dentro de la película, creo yo, al no haberse protegido, más bien, creo que esa es la palabra, no solamente la documentación, sino haberse protegido mejor Gary Webb para presentar este tipo de información que sabía que iba a pisar colas y pisar callos en diferentes niveles del gobierno. Creo que por demás es una muy buena película, tiene un muy buen elenco que encabeza en este caso en el personaje de Gary Webb, el actor Jeremy Renner. Que usted lo conoce actuando otras cosas, a mí me parece un buen actor, ha hecho películas como esta que le merecen un buen reconocimiento como actuación, acompañado de buenas actrices y actores. Esta es la segunda recomendación, que por demás, le repito, es, creo yo, la mejor que le puedo hacer el día de hoy. Las otras dos están buenas, no, también no las vaya a despreciar por este comentario que le acabo de hacer, pero esta, Maten al Mensajero, vale mucho la pena verla. Esta es la segunda recomendación que fue de Prime Video. Vamos con la tercera, que es de Netflix. Pues muy bien, vamos con la tercera recomendación. Esta es de la plataforma Netflix. El título de la película es Pedro el Afortunado. El título que le adaptan al inglés, y aquí es adaptan al inglés, es A Fortunate Man. El título original es en danés, Like Pierre. Es el título también de la novela. Cabe mencionar que esta novela fue escrita en un compendio, en varios tomos, entre finales de 1800 y principios de 1900, por Henrik Pontoppidan. Él fue un escritor muy reconocido en Europa, uno de los mejores. Thomas Mann, el gran escritor alemán, lo halagaba mucho, tenía buena referencia de él, o hacía buenas referencias de él. Y Pontoppidan fue premiado con el Nobel de Literatura en 1917 por esta novela precisamente. Así que estamos hablando de una novela en el ámbito literario, de las más grandiosas que se han escrito, sobre todo haciendo referencia a costumbres y comportamientos e historias, no solamente de Dinamarca, sino en general de Europa, donde pues las costumbres eran diferentes en general en el mundo, ¿verdad? Estamos hablando de estas costumbres. Y una novela, digamos, muy de esa época, muy de época. Si a usted le gusta este tipo de novelas, la película la va a poder disfrutar. Si no le gusta este tipo de novelas, yo le recomiendo que no la vea así, de entrada se lo digo, porque como en algunas ocasiones me escriben, me dicen, me aburrió, sí. Si a usted le gusta el tipo de novelas, por ejemplo, como la de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, si le gusta el tipo de novelas que escribió Jane Austen, que a mí me gustan mucho, como Sensatez y Sentimiento, como Orgullo y Prejuicio, Emma, y le estoy mencionando títulos de estas dos autoras que se han llevado al cine y se han llevado al cine con mucho éxito. Pero es otra dinámica de película, es otra dinámica de novela, es otra dinámica de historia. Pausadas, no tiene grandes giros, no es un thriller policíaco. Dicho esto, mi recomendación, a mi gusto, es que es una muy buena película y mucha parte de la crítica está de acuerdo en que es una buena adaptación, muy buena adaptación de la novela. La película es danesa, está dirigida por Bill August, que es danés, tiene actores daneses y está ambientada ya en Jutlandia y también en Copenhague y en otras zonas de Dinamarca. Habiendo dicho esto, es la historia de un hombre llamado Peter Andreas Sidenius. Peter, Pedro, ¿verdad? Por eso el título de la película, es un joven que ha vivido una educación muy sometida por la religión. Y la película empieza donde él recibe una carta donde le notifican que es aceptado en la carrera de ingeniería y se tiene que trasladar a Copenhague, a la ciudad de Copenhague. Vaya con toda la desaprobación de su padre y de su madre, de toda su familia, de hecho, y pues ahí empieza un conflicto fuerte para Pedro, tratando de abrirse camino por su propia cuenta, pero al mismo tiempo con un gran resentimiento hacia su familia, hacia su pasado inmediato, ¿verdad? La historia familiar que él venía teniendo. Vamos, es una historia muy metida en el personaje de Pedro y de sus alrededores y cómo todo este coraje, toda esta
situación que él traía cargando también le ocasiona un carácter y un temperamento tremendo, soberbia, orgullo, digamos, poca humildad, de tanto dolor, de tanto sufrimiento que él había cargado y este resentimiento que él traía lo manifestaba de esta manera, con esta soberbia, con este orgullo, con esta falta de humildad. Todo su genio, todo su ingenio, toda su capacidad, pues se ve entorpecida por esta personalidad que él muestra. Es una película, déjeme digo, bastante larga. Dura 2 horas 45 minutos en este tipo de historias que a mí en lo personal me gustan mucho. Creo que hay una gran lección de reflexión en esta película desde diferentes perspectivas. Una es precisamente la opresión religiosa, pero también otra es el carácter y el comportamiento que podemos tener como seres humanos en cuanto a la soberbia. Por ahí le dicen una frase, que es un dicho que se conoce muy bien, y lo digo dicho en el sentido que se menciona de manera muy resumida, que es el orgullo antecede a la caída. Así le dicen en algún momento, ya avanzada la película, a Peter Andreas. A Per le decía de cariño y unos ciertos personajes. El orgullo antecede a la caída. Cabe mencionar que este dicho realmente está basado en un proverbio de la Biblia. En el libro de Proverbios, el capítulo 16, versículo 18, dice, la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Y bueno, todo esto y muchas cosas más seguramente usted lo observará a esta buena propuesta para ver cine danés, cine no tan comercial, le diría yo, que podemos disfrutar también, en este caso, en la plataforma Netflix. Estas fueron las 3 recomendaciones que le he preparado para ver este fin de semana. Espero la disfrute, tiene mucho para ver. Muchas gracias por acompañarme. Soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales y gracias por escribirme en ellas y también ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.